Evolución biológica. La evolución es el proceso de transformación en la forma y la conducta de los seres vivos a lo largo de las generaciones, pues esto ha sido un tema de polémica en muchos aspectos. ¿Cuál es el origen de la diversidad biológica? ¿Por qué hablamos de diversidad de evolución? Pues bien, para explicarnos la diversidad tenemos que meternos en el mundo de la evolución. La biodiversidad corresponde a la gran variedad de seres vivos que han surgido a lo largo del tiempo. ¿Cómo explicar que exista una hormiga tan pequeña y un elefante o una ballena? ¿Por qué el elefante vive en la tierra y la ballena tan grande en el agua? Pues bien, para explicar esto tenemos que ver estos dos aspectos. Uno, el origen de la vida y el otro, el origen de la biodiversidad. Para esto nosotros vamos a hablar de varios temas, espero poder ordenarlos. Uno es el origen de la vida y sus teorías, en las cuales embarcan cuatro: el creacionismo, la teoría cosmozoica, la generación espontánea y la teoría de la biogénesis. Y para ver la biodiversidad tenemos que ver el fijismo, el transformismo, en el cual va a incluir la teoría de los caracteres adquiridos según Lamarck y la teoría, que ahí la tapo, que es la de la selección natural, que la vamos a ver en la siguiente clase. Pues bien, el origen de la vida son cuatro teorías que explican la aparición de la vida. Primero, el creacionismo. El creacionismo dice que todo fue creado por un ser superior, algunos lo llaman Dios, y todo fue de una sola vez y no ha habido cambios. Así se creó, así lo creó Dios y no hay cambios. Luego aparece la panspermia, que es la teoría de que todo viene de afuera. ¿Ya? También esta es la cosmozoica, en la cual todo proviene del exterior, o sea, todo sería de origen extraterrestre. No podemos negar esta teoría, puesto que si nosotros comparamos los meteoritos u otros planetas, nos damos cuenta que compartimos los mismos átomos. ¿Ya? Por lo tanto, sí podríamos pensar que somos extraterrestres. 3. Generación espontánea. Todo se creó de algo inerte y en forma rápida. En la Edad Media esta teoría fue muy fuerte y la verdad es que costó mucho sacar esa idea de que las cosas provenían de lo inerte. Las personas dejaban cosas guardadas y aparecían ratones o aparecían cucarachas. Entonces pensaban que todo se creaba de forma espontánea. También tenemos la teoría, la cuarta, la abiogénesis, en la cual la vida tuvo un origen químico. Las moléculas se organizaron y luego de múltiples transformaciones, a través de millones de años, las sustancias orgánicas, se formó una célula procariota, la cual dio origen a la vida en el planeta. Esto lo postuló el científico Oparin. No es lejano de la realidad y luego se probó esta teoría con un experimento que realizó Miller y Urey tomando las ideas de Oparin, los cuales tomaron estas ideas y ambos científicos tomaron esto y lo pusieron en una cámara al vacío, lo colocaron con una fuente de calor, múltiples moléculas, amoníaco, metano, agua e hidrógeno, con una gran cantidad de energía y obtuvo moléculas orgánicas. Esto hace pensar que las tormentas eléctricas que habían en la corteza terrestre hicieron que las partículas se formaran, las proteínas se formaran, el ADN se formara y gracias a eso surge la vida. Pues bien, no podemos ser un poco negarnos a nuestro pasado, puesto que la formación de la Tierra tiene 4.600 millones de años. ¿Ya? Esto quiere decir que es muy antiguo. Nosotros, a pesar de que el mundo o el universo es mucho más antiguo, nuestro origen de la vida en la Tierra es hace 3.500 millones de años atrás, o sea, las primeras bacterias tienen esa edad. Por lo tanto, nosotros no tenemos ni la maquinaria ni los recursos para estudiar esa época. No, tampoco tenemos testigos, ni fotos, ni nada. Por lo tanto, tenemos que ver las evidencias. Las evidencias prueban de que hubieron cambios, de que la vida podría surgir tal cual lo dijo Parín, o también podría ser que en gran parte la vida puede surgir a nivel cosmozoico. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos negar. Los primeros invertebrados hace 600 millones de años, los primeros peces 500 millones de años, primeros anfibios 400 millones de años, primeros dinosaurios 230 millones de años, o sea, bastante recientes. Primeros mamíferos 200 millones de años, aves 140 millones, dinosaurios se extinguieron hace 65 millones, 65 millones, ya, ojo, nuestro calendario habla del año 2021,
O sea, nosotros somos muy nuevitos en comparación a lo que existieron estos dinosaurios. Los primeros primates, 38.000, perdón, no 38.000, 38 millones de años. Los primeros homínidos, ¿ya? Nuestros ancestros, 6 millones de años. Y los primeros seres humanos, 50.000 años. O sea, nosotros somos los más novatos en términos evolutivos o en términos de antigüedad. Por lo tanto, si nosotros pensamos que los primeros seres vivos fueron estas células que tenemos acá en esta imagen, las procariontes, claramente estas primeras células que eran muy primitivas y que aún permanecen, y que ya les dije que la cantidad de años que tienen, 3.500 millones de años, estas células permanecen intactas y toda su historia está ahí, en ese genoma, en ese cromosoma. ¿Cómo se crea ahora la biodiversidad? Pues tenemos dos pensamientos que están ahí continuamente luchando, digamos, en pugna, el fijista y el evolucionista. La diversidad o biodiversidad corresponde a la gran variedad de seres vivos que han surgido a lo largo del tiempo. El fijismo plantea que las especies son inmutables. ¿Ya? Esto está muy apoyado por el creacionismo, las especies se crearon así, son así y nada las va a cambiar. ¿Ya? De hecho, Linneo apoyaba esto y estableció taxones. Él hablaba de que los organismos son así, no cambian, son inalterados, por lo tanto están así diseñados desde su comienzo. El fijismo además dice que, bueno, algunas veces los organismos se rearman, puesto que también hay otra forma que es el catastrofismo, pero sigue siendo el creacionismo fuertemente, así lo creó Dios, y cambian porque obviamente si hay una catástrofe, ya, por ejemplo acá, hay una catástrofe y en el pasado se habían producido catástrofes geológicas y esto provoca extinciones y una de las catástrofes fue el diluvio de Noé, pero Noé guardó algunas especies y estas siguieron conservándose. O sea, en el fondo, el catastrofismo sigue apoyando que las especies son inmutables. ¿Ya? Y esto lo postula Cuvier y él es el padre de la paleontología y estudia los fósiles, pero sin embargo él apoya que estos seres existieron, pero desaparecieron por las catástrofes, pero ellos existieron y no sobrevivieron, pero el resto sí sobrevivió. Entonces él no habla de que hoy un cambio o una evolución, ¿ya? Él simplemente dice que las especies eran creadas así y hubo una catástrofe, desaparecen y sobreviven los fuertes, en el fondo. ¿Ya? El evolucionismo o transformismo es ahí el cambio. ¿Ya? Aquí lo que plantea es que las especies cambian y aquí surgen las nuevas teorías que están basadas en la transformación a lo largo del tiempo. Las especies cambian, ¿ya? Bueno, aquí es una poco parodia, ¿cierto? Que el humano viene de un sapiens, un homínido, el cual se puso erguido, poco a poco enderezó su espalda y después por el trabajo y ahora la computación se vuelve a, como un chimpancé, vuelve de nuevo a echarse su espalda. Es una parodia. Bueno, ¿cómo ocurre la evolución? Bueno, ideas previas está Emmanuel Kant, los organismos tienen un ancestro común, es el primero que lo plantea, o sea, todos venimos de algo, pero no sabemos de qué. Después viene Charles Lyell, que plantea la idea del gradualismo. Esta idea es muy fuerte porque él dice que los cambios son poco a poco, no son los cambios de un año a otro, sino que pueden pasar millones de años. Y esto es muy importante porque nosotros vimos en un principio que surgen los primeros organismos y pasan millones de años para que vuelvan a surgir otros. No son los cambios rápidos. Pierre Moreau establece que la evolución ocurre por selección natural, ¿ya? Y esa idea fue postulada también por Charles Darwin. Entonces, acá hay algo muy importante que plantea Malthus, que los alimentos, ya por ejemplo acá, los alimentos están en una línea y la población de organismos van en otra línea, van en aumento. Entonces cuando estas dos cosas no se condicen, los organismos van en aumento y los alimentos van aumentando progresivamente y los organismos van aumentando mucho. Entonces llega un momento en que esto no puede sostenerse y van a obviamente desaparecer, extinguirse. La cantidad de alimentos no los puede sustentar. ¿Ya? Entonces, ideas económicas, dice, los recursos alimenticios aumentan en progresión aritmética, mientras que los pobres lo hacían en progresión geométrica, ¿ya? O los pobres organismos. ¿Ya? Lamarck formula la primera teoría evolucionista, el transformismo o lamarquismo. El transformismo
acepta la evolución, ¿ya? Estableció el principio del uso y desuso de órganos. El uso perfecciona y mantiene el órgano, el desuso lo reduce y lo atrofia, ¿ya? Eso es lo que plantea Lamarck. Lamarck señala que se evoluciona por un impulso interno, un continuo esfuerzo. Eso señala Lamarck. También señala el principio de herencia de los caracteres adquiridos, que señala que los organismos podrían adquirir o heredar las características de adaptaciones desarrolladas. Ya, ¿qué pasa? El ejemplo clásico de Lamarck es la jirafa. ¿Ya? Lamarck dice que las jirafas tenían un cuello de un tamaño, pero poco a poco a ellas se les comenzaron a alejar las hojas. Entonces la jirafa comenzó a estirar su cuello para agarrar las hojas más altas y nacieron jirafas con cuello largo. O sea, la jirafa estiró el cuello y sus hijas nacieron con el cuello largo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empezaron a estirar el cuello. Eso en parte podría ser, pero hay ciertas disputas. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces aquí obviamente la historia de las jirafas ancestrales tenían cuello largo, poco a poco empezaron a estirarlo hasta que después salieron las jirafas con el cuello largo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que las especies tendrían en común algunos componentes esenciales. Cuanto más cercana a la evolución estén dos especies, sus semejanzas serán mayores. En cuanto más lejanas, su origen tendrá características más diferenciadas. Habrá restos de una especie que puede haber desaparecido, pero como es un antepasado común, las otras posteriores muestran características de ambas o intermedias. ¿Ya? Esta es la explicación de cómo surgen las nuevas especies. Bueno, el lamarquismo. Él habla de la forma más simple surgen con frecuencia por generación espontánea, la tendencia a la complejidad, ley del uso y desuso. Él no niega la generación espontánea, heredabilidad de los caracteres adquiridos, o sea, el cuello de la jirafa yo lo estiro y mis hijos van a nacer con cuello largo, y cambio mental, o sea, yo me corto el brazo porque ya no me sirve y mis hijos van a nacer sin brazo. Esa es una de las cosas que se está en discusión con Lamarck, que si uno adquiere un carácter, lo voy a heredar, ¿ya? Y ahí hay una disputa en la cual no se puede sustentar la teoría de Lamarck. ¿Ya? En cambio ambiental, la aridez provoca escasez de hierba en el suelo. Las jirafas estiran su cuello para alcanzar la hoja de los árboles. El uso del órgano lo desarrolla de manera que el cuello se alarga. Los descendientes del cuello heredan un poco más largo. Continúa el proceso. La teoría de Lamarck tuvo gran aceptación, pero se equivocó al suponer que los caracteres adquiridos son heredables. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si yo me corto el brazo porque ya no me sirve, mis hijos no van a nacer sin brazo. ¿Ya? Tiene que haber un cambio genético. Y eso es lo que Lamarck ahí estaba equivocado. O sea, la jirafa lo más probable es que existían jirafas de cuello corto y existían jirafas de cuello largo, y las que sobrevivieron fueron las de cuello largo, puesto que les convenía más comer las hojas de arriba porque los restos de animales comían las hojas de abajo. Y las de cuello bajo no sobrevivieron puesto que se quedaban sin alimento. ¿Ya? Tenemos que pensar que las jirafas son pasivas, no son agresivas. Por lo tanto, obviamente no iban a pelear por el alimento. Bueno, ahí por eso ahí explico, ¿cierto? Los cambios obtenidos en una operación de cirugía estética no se heredan a los descendientes. O sea, si yo tengo la nariz aguileña, me la opero, mi hijo lo más probable es que herede mi nariz aguileña. O sea, los genes no se borran. Ahora, si no es dominante mi rasgo de nariz aguileña, lo más probable es que no se herede. Pero sí podría heredarse. ¿Ya? La musculatura, ¿ya? Que desarrollan los atletas no se adquiere. Los hijos no van a nacer con una supermusculatura, porque eso no se hereda. La musculatura se va desarrollando. Cada ser humano la puede desarrollar y puede adquirir su musculatura, pero no va a heredar, no van a ser un superatleta del día uno. Ya eso se desarrolla. Por lo tanto, Lamarck ahí tuvo un error. Y por esa razón es que tenemos que tener cuidado con ese tema de Lamarck. Cosas importantes que señalar para hacer su guía. La investigación, los continentes en algún momento estuvieron juntos, reunidos. Por lo tanto, comparten ciertas características y en un momento se separan y por eso se separan las especies. Las araucarias, por ejemplo, casi en el hemisferio sur, todo el hemisferio sur, países del hemisferio sur, en Australia, en países de África, en Brasil, en Chile hay araucarias, pero tienen diferencias. Entonces, ¿cómo explica eso? Porque en algún momento los continentes estuvieron juntos y después se separaron. Lo mismo los marsupiales. En Australia hay marsupiales y en Chile también hay una especie de monito del monte chiquitito, es un marsupial. No en todos los países hay marsupiales. ¿Ya? En Australia, Chile, porque en algún momento estuvimos juntos. Así que es importante que se entienda que los caracteres o la diversidad está en todo el planeta porque en algún momento estuvieron todos juntos. Eso.